Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias una vez más por estar con nosotros y darnos esa permanente confianza de estar llevándoles a ustedes, desde luego, importantes temas de país que les permitan a ustedes tener una propia lectura con relación a los acontecimientos que aquí se tratan con nuestros panelistas. Hoy vamos a hacer una lectura de cómo está el mundo y cómo se está moviendo la economía mundial a partir de todos estos altos y bajos que se están experimentando, de preocupación precisamente por el conflicto que se ha generado entre Ucrania y Rusia. Ya advierten de algunas consecuencias que tienen que ver precisamente con efectos per se en economías débiles como la de países como los nuestros, especialmente cuando somos 100% dependientes del petróleo. También de otros aspectos que tienen que ver con productos que se producen precisamente de manera intercambiables con estos dos países en conflicto, y por supuesto también la importación de productos e insumos dedicados a la producción agrícola, por ejemplo, que Ucrania la tiene. En fin, a lo largo de todo esto, días que desde que se generó este conflicto, hemos estado tratando el tema con diferentes actores y recojo un poco las conclusiones a las que llegan en la necesidad de que como país, así como nos logramos en su momento poder enfrentar a la pandemia del COVID-19 de una manera bastante aceptable, muy buena para muchos, para otros también. Así sería bueno también alertarnos y de alguna manera crear un comité de crisis que pueda de alguna manera paliar una situación de esa. Así es que yo creo que es importante hacer un análisis desde la versión de quienes conocen muy bien el tema de precios, el premio de los movimientos económicos en el mundo. Quiero darle la más cordial bienvenida a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, a quien hemos invitado este día. Bienvenido, Danilo, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Ernesto, un cordial saludo a ti, a Naida, y por supuesto a las amigas, los amigos televidentes, para tocar estos temas de mucha importancia, de mucha relevancia para la vida nacional. Muchísimas gracias. También Naida Medrano con nosotros, experta en políticas públicas. Gracias por acompañarnos también. Bienvenida. Gracias, Ernesto, y precisamente vamos a hablar de políticas públicas. Un gusto compartir panel, tema que consumidoras y consumidores realmente nos tiene atentos y atentas, ¿verdad? Todos los días con el tema de precios. Así es, te agradecemos muchísimo la presencia acá con nosotros en el programa. Sin duda alguna, voy a comenzar preguntándoles cómo ustedes están observando la situación económica mundial a partir del efecto per se que podría estar provocando un conflicto en la que la mayor parte del concierto de naciones está poniéndole muchísima atención, y desde el punto de vista de ver las consecuencias que esto podría traer en términos generales. Vamos a hacer esta mañana, como lo dije con antelación, una buena conversación fluida que nos permita de alguna manera conocer sus puntos, sus pros y sus contras de los elementos que cada uno de ustedes pueda lograr colocar sobre la mesa. A ver, Danilo. Bueno, yo creo que, como tú decías al inicio, en la introducción, es preocupante lo que está sucediendo en el ámbito mundial, en el ámbito internacional. Estábamos en cierta medida saliendo, lo voy a llamar, de la crisis de todo el tema de abastecimiento de la cadena de suministro. Ya había una proyección de que en la segunda mitad del semestre del 2022 las condiciones de la cadena de suministro se iban a mejorar en el ámbito mundial. Sin embargo, nos viene esta situación de lo que está sucediendo entre Rusia, entre Ucrania, y lo cual sin duda alguna viene a generarnos un impacto significativo en la economía mundial y por supuesto en el impacto que eso va a tener o va a repercutir en El Salvador. Yo diría que en principio esa idea de que la cadena de suministro se iba a mejorar, creo que no. Creo que el primer impacto que se logra observar es el tema
del costo del petróleo. Entonces, que ya lo tenemos, digamos, 103, presente sí, desde el punto de vista de cómo nos está llamando la atención su precio, ¿no? $113 el barril. Y al menos el pero precio de dejemos un poco el tema del barril, veamos el galón, que es el que tú y yo... es correcto. Y como dice... Entonces, en el tema del petróleo vamos a observar en el impacto global que ya había afectado la cadena de suministro a la China, por ejemplo, y a otros países de Europa. Entonces, esto viene, sin duda alguna, a contribuir a esa afectación. Por eso es que estoy bajo la hipótesis de señalar y de decir de que yo creo que vamos a tener un 2022 con mucha afectación en la cadena de suministro. El otro elemento que me parece importante, consecuencia de todo esto, es lo que la FAO indica, los precios internacionales de los alimentos, todos los commodities que podemos observar de los alimentos van al alza. Dentro de ellos el tema de las harinas, el tema de las grasas, todo el grupo de los aceites, para el procesamiento del aceite, la soya, el maíz, etcétera. Aunque haya una sobreproducción en el caso de maíz, sin embargo creo que va allá tener el impacto que ya estamos viendo en el ámbito nacional. Ok, es dura, pero es una realidad. Por eso yo te decía, si bien es cierto, ahí estábamos viendo cómo el precio está, que nuestro, ¿cómo se le llama? Referente en términos de precio de petróleo desde Texas, llega a ese valor. Aquí veámoslo así, a lo salvadoreño, cuánto te cuesta un galón y qué representa el galón, sobre todo con la experiencia del pasado, donde lo que hacemos aquí, lastimosamente, comernos entre nosotros mismos, ¿verdad? Exacto. Sube esto, le subo al otro, y al fin es una cadena de precios de subida de precios que al final termina ahogándonos. A ver, te sumas un poco a esto y luego abrimos más este análisis de esta mañana. Mira, Ernesto, irónicamente, cada vez que suceden estos eventos, nos sentamos a hacer como una especie de análisis de qué está sucediendo, por qué han vuelto a subir los precios, porque otra vez el petróleo va para arriba, etcétera. Entonces algo no estamos entendiendo como humanidad y menos como país, ¿verdad? Yo creo que es muy importante considerar que como país también deberíamos de ya tener lecciones aprendidas en torno a estas crisis cíclicas muy propias del sistema que nos habita, ¿verdad? Un sistema caracterizado precisamente por nutrirse de estas grandes crisis en relación con, sea generadas por guerras o sea generadas por otros elementos que realmente nos impactan profundamente. Pasamos de un escenario en donde muchos de los países con los que El Salvador incluso tomó políticas o medidas de políticas públicas vinculadas en aquel tiempo de crecer con el tema del algodón, del café, etcétera, ya pues, bien lejos, un tanto lejos, ¿verdad? Mucha gente, seguramente algunos se acordarán, otros no. Y así hemos ido subiendo determinadas olas que cuando llegan crisis específicas, a quien afecta es a las mismas personas, a la misma gente y a la misma población. Entonces no estamos viendo nada nuevo bajo el sol en relación con esa lógica de orden mundial y en esa lógica que seguimos teniendo de tomar políticas públicas que no transforman esta realidad específica. Entonces, a ver, otra vez preocuparnos en relación con el tema del precio de los alimentos es que cada vez que sucede, sea el CDC, sean las mismas organizaciones de consumidores, cada casa, póngale cada casa, mira qué caro está esto en el mercado, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos que realmente transformar porque no podemos seguir viviendo bajo la lógica de los precios que dependemos de otros prácticamente. En este sentido... O sea, eso es lo que no hemos entendido. Es lo que no hemos entendido, no nos cae el 20, de que precisamente por seguir repitiendo palabras más, palabras menos, acciones más, acciones menos, un parámetro de decisiones que realmente no nos saca de este gran problema que tenemos, no solo en relación con la producción propia que se vino a pique cuando gran parte de los tomadores de decisión pasaron realmente de esta lógica agrícola, del tema de agricultura en El Salvador, a una lógica más de servicios, cuando entró precisamente después de la firma de los acuerdos de paz, curiosamente, ¿verdad? Todo un andamiaje que nos llevó a realmente depender de las importaciones. Le compramos a otro país, incluso hemos llegado
hasta las verduras que nos vamos a comer. Sí. Entonces, ¿en qué cabe? Vienen más de Guatemala teniendo todas unas tierras. Obviamente. ¿Sí? Entonces seguimos repitiendo una y otra vez el mismo formato. Porcentaje más, porcentaje menos. Importamos frijoles, ¿verdad?, de Nicaragua, teniendo grandes valles. Exacto. Entonces, a ver, si aquellos, de caña, por cierto. Aquellos que están en Europa, ¿verdad?, se agarran, ¿cómo no nos va a afectar a nosotras y a nosotros, sobre todo cuando con el nivel de involucramiento que tiene Estados Unidos, la OTAN, precisamente en este tipo de eventos? Claro que nos va a seguir afectando. Entonces, a ver si a estas alturas nos cae el 20 y sabemos que realmente tenemos que transformar, porque hay propuestas sobre la mesa alrededor de las cuales años que se han venido hablando a lo largo de estos últimos 30 años, por lo menos. A estas alturas de la historia del país ya debemos haber aprendido la lección. Sí, por favor, que no es ese el camino. Sí, no, miren, yo creo que fuerte el impacto que estamos teniendo. Yo creo que hay que tener en cuenta, estoy leyendo ahorita los comentarios que están apareciendo de parte de las amigas y los amigos televidentes, y es el impacto terrible, ¿verdad? Solo para que tengamos idea, la canasta básica alimentaria urbana, si comparamos el periodo enero 2021, enero 2022, que la canasta está compuesta por 22 alimentos, solo 22 alimentos. Ha tenido un incremento de $14.19 más. Es decir, esos $14.19 no lo tenía presupuestado la familia y ahora los tiene que desembolsar. La rural son $15.45 más. Para que tengamos una idea del impacto en el tema de los combustibles, para no estar hablando del precio de referencia, si comparamos el periodo febrero 2021 a febrero 2022, el incremento es de $1.52 por galón. Si usted consume 30 galones al mes como promedio, ya sea de diésel o de gasolina, está desembolsando $45.60 más en promedio. En el ajuste que se hizo al pliego de la energía eléctrica, al pliego tarifario, para los consumidores de 0 a 99 kilovatios hora, están desembolsando entre 1.64 a 2.40, con 2.40 centavos de dólar, entre 100 a 199, de 3 a $3.29, dependiendo de la empresa de distribución de energía eléctrica. Y voy a decirlo aquí públicamente, porque lo que también estamos observando es un incremento a la tarifa del transporte colectivo. Sí, hay algunas rutas que están haciendo ya sus ajustes, ya 5 centavos en algunas rutas o 10 centavos en otras rutas. Que yo sepa, no se ha autorizado por parte del Viceministerio de Transporte el tema del incremento a la tarifa del transporte colectivo, pero se está dando. Entonces yo sí creo que en este sentido el Viceministerio de Transporte, la Defensoría del Consumidor como instancia de gobierno, tienen que jugar un papel fundamental en materia de políticas públicas, en materia de aplicación de la ley, para proteger precisamente el bolsillo de la población consumidora en estos momentos. El ajuste que se hizo al salario mínimo, si bien fue importantísimo, pero a la hora que yo les estoy dando los datos del incremento del costo de la canasta básica alimentaria, más estos otros servicios que medio los he mencionado, ciertamente que se quedó pachito ese incremento. A ver, pero fíjate que en el caso muy en particular, en términos de referencia de lo que hacía Naida, que bien es cierto todo ese desmontaje de la estructura agrícola del país, o sea, eso ya como que viene siendo parte, lamentablemente, del pasado, pero que no se puede olvidar, porque eso es producto de lo que ahora estamos teniendo, ¿verdad?, como factor de preocupación. Totalmente de acuerdo. Yo lo indiqué, lo señalé en un programa anterior aquí contigo, que estuvo un representante precisamente de la Cámara de Pequeños Agropecuarios del país. Miren, si la dependencia alimentaria en materia de hortalizas en este país es del 62.3%, para que tengamos una idea.
sabiendo que la mayoría de la producción agropecuaria depende sobre todo de nuestros pequeños y medianos productores, de lo que se llama la economía agropecuaria familiar. Estamos hablando de un 84% de nuestros pequeños productores en este país, pero no hay una apuesta. Y este es un tema como, apuestas sí hay, de hecho se lanzó recientemente el plan rescate del agro, ¿no? Como lo señalaba Naira, este es un tema que nosotros lo hemos venido diciendo y señalando. Qué rato nosotros en el 2014 presentamos la propuesta de ley de soberanía, seguridad alimentaria ese es un elemento y nutricional. Y hasta el día de hoy no se ha puesto en la discusión. A ver, solo para un tema, poco... y termino diciendo que ni tan siquiera se ha ratificado el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada. Ok, solo por equilibrio. Sí, hay un plan nacional de rescate que fue lanzado. Lo que necesitamos es ver concreciones, de ver realmente lo que en el pasado dejamos de hacer, empezar a hacerlo, pues, pero y a ver los indicadores, porque la tasa de importación que tenemos hoy en día, vemos todos los camiones en la madrugada entrando aquí que vienen de Guatemala, que cuando nosotros tenemos tierra, regreso de nuevo a ese elemento, ¿verdad? Mira, sí, no, Ernesto, sí, no, porque por una parte sí es necesario hablar de un ejercicio de rescate del agro, etcétera. Pero el punto no solo es estar conscientes de hacerlo como tal, sino que además qué tipo de enfoque le vas a dar. Ya más de algún gobierno ha dicho la importancia de rescatar el tema del agro, se habló incluso del plan de agricultura familiar en su momento, un plan de agricultura familiar que no pasó de un ejercicio de denominación de la agricultura familiar, incluso para subsistencia, categorizando, incluso diciendo que los agricultores familiares de subsistencia eran una categoría prácticamente de ejercicio permanente. Entonces, si tú le estás diciendo a la gente que produce a efecto de poder sobrevivir, que se mantenga en ese ejercicio de sobrevivencia, es que mantenemos una gestión de la pobreza, de los precios, en donde tal vez puedo subir un poquito, pero el otro estornuda y a mí me da 3 veces COVID, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que transformar. Mientras no modifiquemos eso, como empezamos el programa diciendo, va a ser muy difícil. Hay elementos sobre la mesa que todavía incluso habría que valorarlos. Las legislaciones, las leyes, no son los 10 mandamientos. Tú tienes la ley y sobre la ley incluso puedes generar un ejercicio de diálogo profundo de transformación en la medida que sea posible. Pero nosotros ni siquiera tenemos un primer marco regulatorio para empezar, ¿verdad? Ya de ahí, cuando cuentas con uno, entonces sí puedes tener el ejercicio del reconocimiento de qué tipo de enfoque, por qué se ha utilizado ese enfoque, entre otras, que se van de alguna forma en este régimen político que hemos elegido, que es la democracia, ir perfeccionando en relación no solo con las demandas propias de la población en su conjunto, sino que también con elementos técnicos que te permitan decir, ok, aquí en El Salvador hemos tenido un ejercicio de elaboración y de desarrollo de políticas públicas que benefician a un poquito y que toda la vida trasladan los costos y que toda la vida trasladan los precios a la mayoría de la población salvadoreña. Esa es la lógica que hay que romper y la venimos repitiendo una y otra vez. Plan de agricultura familiar, plan de rescate a la agricultura, en donde está CONAMIPE, en donde está el Ministerio de Agricultura, entre otras. Entonces seguimos de alguna forma replicando lo que decía Einstein, que era locura. O sea, no puedes transformar la realidad si sigues haciendo una y otra vez la gestión de algo que evidentemente nos pone en un escenario en profunda vulnerabilidad. En ese entendido, mejor que la gente, mejor que usted que nos está sintonizando esta mañana, ahorita, sobre saber a cómo está hoy la papa, el tomate, el frijol, o sea, eso es una cosa diaria. Ponernos a dar clases sobre eso realmente no tiene mayor sentido. El mensaje es para que usted, ciudadana, ciudadano, exija políticas públicas incluso que vayan más allá de la vigilancia del precio, porque si no, lo seguimos repitiendo. El tema del precio lo vives a diario, ¿no? Y nos guste o no nos guste, tenemos que pagarlo. El caso de la gasolina, si yo voy y subió, ¿y qué voy a hacer? Tengo que ponerle gasolina, ¿no? Ahora, ¿qué se está haciendo alrededor de todo esto? Se le agarra prepararnos para eso. Insumos agrícolas. Durante la pandemia, que esto lo vio un poco en el segmento de pregunta anterior, o sea, durante el COVID, que si se había preparado un comité, etcétera, cuando empezó el tema de la pandemia,
Una de las cosas que en proactividad ciudadana, digamos que yo cada vez de verdad, es que yo me asombro de la forma en la que, cuál es la lógica en la que construimos políticas públicas. Una de las cosas de estas que a uno le nació y dice, ok, vaya, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un policy brief. ¿Qué es un policy brief? Es el resumen de una política, un ABC que pueda servir para quienes toman decisiones, puedan entonces tener en su haber algunas cosas sobre la mesa. Y lo primero que se colocaba en ese policy brief de buena voluntad, etcétera, era, miren, este es el panorama de vulnerabilidad que tenemos con el tema de alimentos. Por lo menos generen un ejercicio que permita la producción incluso casera en estos momentos. O sea, la generación de huertos sea más localizados, más centralizados, etcétera. De las 52 medidas económicas que anunció el gobierno presente, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele, él cerró su discurso diciendo, este va a ser el país de la libertad y no el país de la tiranía. Cuando en algún momento sí necesitas tomar riendas de tu país y decir, miren, inversores, es que por lo menos vamos a estar cobrando lo que se tiene que cobrar de impuestos, porque yo lo tengo que luego invertir, por ejemplo, en producción de insumos agrícolas con material nacional, ¿verdad? Pero si tú vienes y dices 52 medidas en donde voy a abrir otra vez al mercado, a la liberación total y que viva la libertad, etcétera, estamos repitiendo el mismísimo esquema. Ese es el mismísimo esquema. Sí, pero ese es un Ernesto. planteamiento, ¿cómo se le llama? Cuando entras en polémico, ¿no? Polémico. Es que es un tema polémico. Obviamente, el tema polémico es un tema polémico porque otros te dirán, bueno, ¿y cómo vas a hacer del país ser un país atractivo? Que realmente. ¿Cómo va a venir un inversionista si no están condiciones favorables en términos de beneficios que otro país te puede dar? Ya, ahí entonces, está la disyuntiva de lo que estamos hablando. Ese es el reto, ese es el desafío a quienes toman decisión. Y a mí me encanta la inmensa posibilidad que tiene, por ejemplo, en este espacio de poder provocar esos debates. Por supuesto, con mucho esta respeto, ¿no? Claro, Aquí no por estamos supuesto, hablando con mucho, ni atacando, debate, ni... ¿verdad? No. Estamos ideas haciendo sobre análisis. la mesa. Ok, uno. Te agradezco que estamos lo hablando de que es una generación que saca o que sale de la caja. Bueno, esa es una frase muy común, ¿verdad? No, que aquí hay que salir de la caja, hay que salir del bosque, no hay que ver solo el árbol. Ok, este es el momento para saber si salimos del bosque o si estamos viendo solo un árbol. O si nos quedamos en el arbolito pensando que es un bosque. A ver, ¿dónde te quedas tú, Danilo? ¿En el bosque o en el arbolito? No, yo creo que o debajo del palito. Creo que es importante tener una mirada estratégica. Creo que el tema de estar monitoreando el precio de los alimentos, el mercado, es fundamental. Estábamos revisando las estadísticas del Ministerio de Agricultura, de la Defensoría del Consumidor, y se han quedado estancadas ahorita al mes de febrero, a principios del mes de febrero. Entonces, yo hacer un llamado para que la información pueda estar fluyendo, porque a partir de la información, sin duda alguna, que se necesita para poder formular políticas de carácter público. Yo creo que la mirada tiene que ir precisamente en ese enfoque de carácter estratégico. Miren, nosotros tenemos dos caras en el país y que lo que nos muestra es precisamente la desigualdad que existe en El Salvador. A mí me alegra muchísimo saber de que se ha crecido económicamente, al menos esas son lo que está reconocido por los organismos internacionales, la fuente que ha sacado el Banco Central de Reserva, 10.3% en relación al PIB, sectores de comercio, de la Cámara de Comercio, de Industria de este país han estado diciendo que se ha dinamizado la economía. Eso es positivo para el país. Pero por el otro lado, estamos observando un incremento de la pobreza. La pobreza se ha incrementado, al menos los últimos datos que sacó la Dirección General de Estadística y Censo, que nos viene a aumentar ya la pobreza en situación extrema y de la pobreza en carácter relativo. Con estos costos de los alimentos, con esta situación que yo he mencionado, yo sí creo que se tiene que pegar un viraje importante por parte del Ejecutivo. Yo creo que la población está haciendo sus esfuerzos
a partir de la realidad del día a día que está viviendo, en el tema de que se ha tenido que contraer con respecto al tema de los alimentos. La encuesta de la Universidad de El Salvador más la encuesta de la UCA, donde muestra la información, los datos, que cómo está generando el tema del impacto en materia nutricional es sorprendente. 53% de la población ha hecho una reducción, por ejemplo, en determinados grupos de alimentos, llegando al 22% inclusive de los macarrones. Porque ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Si tú no puedes comer carne, porque está cara, te vas al pollo. Si no consumes pollo, comes huevo. Pero si tampoco puedes comer eso, te vas a comer macarrones. Y entonces nos estamos dando cuenta, y por eso es las expresiones de nuestra población, al menos en las noticias que están reportando los periodistas en los canales masivos, podemos observar que la gente dice, el dinero no me alcanza. Yo llego a mediados de mes o con costo llego en lo que respecta a finales de mes. Entonces aquí es donde se vuelve fundamental el viraje de carácter estratégico, tener la mirada de carácter estratégico. Yo creo que se tienen que implementar ya sean programas o estrategias. El tema de conformar un gabinete ante crisis o el equipo de gobierno económico que debe de estar dando respuesta a esta situación, todavía no lo vemos. Y yo sí creo que se necesita en este momento de manera urgente tomar medidas. Yo difiero. Al respecto. ¿Por qué difieres? Difiero porque, a ver, la política pública es acción o omisión. Tienen la palabra ambos. Acción o omisión. Y muchas de las políticas públicas que se adoptan por omisión, lo que nos dicen es que precisamente lo que existe no es la ausencia de la toma de decisión, sino la intencionalidad de la omisión por un efecto determinado. Políticamente lo que estamos viendo es nuevamente el ejercicio de toma de decisiones en materia económica que nos afecta de manera diaria, en el que personas que hemos podido estar trabajando con el tema cercano de consumidores y consumidores, de alguna forma, si colocamos todos estos años anteriores, la temática, etcétera, pero que seguimos repitiendo ese ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? A mi punto de vista, es que se siguen tomando decisiones que vinculan esa lógica de funcionamiento. Un comité, termino la idea, un comité que gestione el tema actual de los precios o el tema actual de la crisis que se puede venir en función de la dependencia de agroquímicos, el gran funcionamiento que tiene Ucrania alrededor de esto, etcétera, está bien, pero de nada nos va a servir si no transformamos. En vez de la compra de agroquímicos, gesta desde la institucionalidad pública algo que te permita hacer de acuerdo. Insumos nacionales. Vamos a ver. No, yo me voy a lo concreto, no a lo general. El tema es que en el plano agropecuario hay muchas cosas que hacer. El tema de contrarrestar el alza de los insumos agrícolas, 35% más caro que en los demás países de la región. Ahí estaba comentando ahorita una persona en la red diciendo, esto es mundial. Claro. Sí, esto es mundial. Pero bueno, ¿pero qué hace El Salvador? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué va a hacer El Salvador? Sí. Porque si 35% está más caro los insumos agrícolas en El Salvador, ¿y por qué está más barato en Honduras? ¿O por qué está más barato en Guatemala? Entonces, ¿qué se tiene que hacer al respecto? Entre otras cosas, ¿verdad? Ok. Mira, el día viernes en el debate político semanal, en la edición especial de este programa, surgió precisamente la idea de la formulación inmediata de un comité de crisis para paliar un poco lo que muchos advierten puede venir. ¿Verdad? Muchos se advierten, puede llegar. Tú eres de la idea de que hay que montar cuanto antes esto, ¿verdad? Y medir qué tipo de medidas pueden ser al respecto. Es un tema mundial, no es de país. No es un problema de gobierno, y lo quiero dejar bien en claro para aquellos que son sensibles, ¿verdad?, en aceptar opiniones o análisis como estos. Este es un tema mundial, ¿verdad? Lo que hay que hacer es colocar sobre la base una discusión que permita prepararse
como país, como nos preparamos en el pasado con la pandemia. A ver, Paul Steiner nos escribe y dice: hola Ernesto, ¿cómo estás? Saludos a Naida y tus televidentes. CONAMIPE ha sido una de las instituciones pioneras en la formación de encadenamientos productivos, ayudándoles a los productores pequeños a crecer y producir mayores cosechas, evitando el intermediario tradicional y comercializando de una forma rentable. Ese esfuerzo queda en evidencia, con fuertes logros y casos de éxito en muchísimos municipios en nuestro país. Vamos a traer a Paul un día para que conversemos sobre este tema. Te doy la palabra cuando regrese. Sí. Vamos a qué tipo de medidas podrían ser digamos, paliativa en torno a lo que podría, lamentablemente, ojalá no se agudice la crisis en Ucrania. Entiendo de que hay ciertas condiciones ahí de negociaciones que no vienen al caso ahorita porque es muy amplio el tema, pero que esperamos que esto no suba de tono, más de lo que ya está. 7:01 minutos, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Tenían un debate extra cámara. Los dejo entonces con la palabra a Naida y también a David. A ver, Sí. Naida, ¿qué estaban debatiendo? Mira, aparte de lo que estábamos debatiendo, quiero igual enviar un saludo a Paul Steiner y precisamente el enfoque que tú utilices alrededor de las MIPYMES te puede dar un ejercicio de transformación del funcionamiento, si quieres, de la misma economía. Las MIPYMES o la lógica de emprendedurismo, de emprendimiento, entre otras, puede también tener un enfoque profundamente solidario, profundamente transformador de esa lógica que tenemos de funcionar en este sistema en particular. Obviamente las políticas públicas te van a determinar hacia dónde quieres avanzar en materia, por ejemplo, de creación y potenciación de este tema de las MIPYMES. Pero es un tema largo y me gustaría que en políticas públicas se pudiera conversar un solo programa alrededor del tipo de enfoque con las MIPYMES. Con Danilo decíamos, fuera de cámara, precisamente que antes por lo menos habían consejos consultivos, por lo menos habían comisiones, que igual el estilo de este gobierno es que no consulta a absolutamente nadie, es muy unilateral alrededor de sus decisiones. Sin embargo, yo reflexionaba también con Danilo y le comentaba, a ver Danilo, o sea, el problema no es tener tantas comisiones, el problema es que las comisiones funcionen y transformen no solo la fotografía del momento de emergencia, sino que también esas miradas estratégicas necesarias, que no nos detenemos porque todo el rato estamos apagando fuegos. Claro. Sí, no, yo creo que, a ver, por eso yo estoy hablando de, ya sea de política, de estrategias, de planes. Por ejemplo, yo estuve en la socialización de la estrategia que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que saludo desde acá a la directora, a Yanira. Yo creo que el gobierno tiene claro muchísimo de los problemas de carácter estructural y de carácter coyuntural. Inclusive en ese documento aparece el dato de las 900.000 personas que van a estar en la situación de inseguridad alimentaria de aquí de marzo a mayo de este año. Entonces, 900.000, las proyecciones son 900.000 personas. Entonces, el punto es, aparte de los que están en pobreza, entonces el punto acá es cómo se concretizan las medidas correspondientes para atender esta situación. Cuando yo digo, mira, en el país todavía vivimos en una estructura de carácter desigual. Antes habían 100 ricos, después del impacto COVID aumentaron 10, tenemos 110 multimillonarios con un capital aproximadamente de 8.000 millones de dólares. ¿Qué se socializó? La pobreza, porque lo que más incrementó fue la pobreza en el país. Y en cambio, en materia de riqueza, se concentró aún más. Entonces, el que discutamos o el que se discuta la estructura tributaria de este país es fundamental. ¿De dónde se percibe la mayor cantidad de los ingresos de este país? Del IVA y de la renta. Y entonces, pero estás hablando que en una situación de los actuales salarios que son deprimidos y deprimentes con lo que tenemos en este momento, todavía con estos costos de los alimentos que estamos observando, más lo que se nos viene con la inflación que tenemos, que somos el país de la región centroamericana con la segunda inflación más alta de toda la región,
Entonces es ahí donde amerita tomar las medidas. Okay. ¿Qué tipo de medida? ¿Qué medida? En honor al tiempo vamos a ir ya aterrizando. ¿Qué tipo de medidas plantean? En honor al tiempo. Sí. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor hemos planteado que al menos de manera temporal a los trabajadores y trabajadoras que ganan hasta un salario de $1,000 se les descuente temporalmente la renta. Cualquiera diría, con esto que yo estoy diciendo, no se le descuente, es decir, que no se le descuente. Que no se le descuente. Cualquiera diría, mira, esa medida es de carácter populista. No, si El Salvador, a partir de los informes del Ministerio de Hacienda... Pero fiscalmente, ¿cuánto representa eso para el Estado? Ahorita voy a eso. El Salvador, a través de los datos del Ministerio de Hacienda, señala de que, y qué bueno para el país, que ha incrementado la recaudación en materia de tributo, lo cual es cierto. Ahorita se está incrementando la recaudación a través del uso, del consumo de combustible, mayores tributos precisamente por el precio. Ahí está el IVA jugando. Entonces yo sí creo que hay determinados recursos en el país que se pueden reorientar en función de mejorar en estos momentos el poder adquisitivo de la población. ¿Por qué? Porque sí es preocupante de que estemos observando las grandes contracciones de que la población está dejando de comer adecuadamente, no se está nutriendo adecuadamente. Eso es para mí de los grandes problemas. Y termino señalando que miren, y hay que incrementar el impuesto al tabaco, el impuesto al alcohol. Más de $500 millones gasta El Salvador en materia de salud por atender enfermedades no transmisibles. Debería ponérsele un impuesto inclusive a los alimentos que se conocen como chatarra, no para desincentivar la inversión ni para atacar precisamente a la empresa privada. No es esa la intención, es más bien de ver de cómo estos recursos se le llevan al Estado, pero para proteger el bolsillo de la población salvadoreña. Mira, ¿estás de acuerdo tú en estas medidas? Parcialmente, porque todo el rato nos quedamos como en esa caja, ¿verdad? Esa caja que es la que prácticamente... En la caja de pensar precisamente de la misma forma en diferentes momentos de la historia del país. En primer lugar, quiero hacer referencia a las medidas inmediatas y en segundo lugar a las medidas de mediano a largo plazo. Medidas inmediatas, evidentemente, tienen que ver con la observación de los precios. Que aunque sea un ejercicio de rebote, porque hacemos una compra a otros países, entre otras, hay alimentos que deben de sí, incluso con base en la ley, con la ley de protección al consumidor, y que además la Asamblea Legislativa tiene los votos como para hacerlo. Yo veo muy activo a Ricardo Salazar. Sí, pero o sea, si estamos en momento de, por ejemplo, poder lanzar emergencias específicas por el impacto en el bolsillo, agresivo en eso. Obvio. O sea, necesitamos no solo tener... La gran frase que usamos durante las 3 décadas anteriores es que tiene que tener más dientes. Ok, tienes una asamblea con mayoría, denle dientes a la Defensoría del Consumidor. Y como debe de ser, ¿verdad? Eso puede ser inmediato. Inmediato, no necesitas darle mucha vuelta alrededor del funcionamiento administrativo de una institución. Revisa. Existen posibilidades ahora, existen las condiciones para poder darle los dientes que esa ley... Ahora habrá que ver el enfoque de esas reformas y te puede servir, Danilo, a futuro, a efecto de saber cuáles son las reformas precisas que pueden apoyar incluso el trabajo que ha venido desarrollando por muchos años anteriores el CDC, pero que también puede tener una mirada mucho más estratégica de transformación a elementos muy puntuales que tienen que cambiar en este país y que no cambian nunca por las aritméticas, por etcétera, por todo esto. Ahí vamos a ver entonces si legislamos para el pueblo o no, ¿verdad? Por otra parte, creo que es profundamente importante generar un mecanismo de diálogo entre pequeños productores nacionales, a efecto de incentivar lo mayor posible ese ejercicio de producción. Hubo la semana pasada ya una reunión con ese sector, creo que previo a lo que estábamos hablando anteriormente. Exactamente, abramos el abanico en función de poder entonces profundizar y concretizar, pero ya, eso cuando incluso hice la propuesta de policy briefing en algún momento en la pandemia, es que decía, a ver, es que lo que tenemos que realmente comprender es lo vulnerable que es este país. Y lo estamos viendo en el tema de pobreza, lo estamos viendo en el tema de cuánto nos impactan $15 hacia arriba, entre otras. A mediano y largo plazo, una transformación de matriz
energética, una transformación de matriz económica y un ejercicio que permita un diálogo de transformación en la manera en la que se produce y se consume. Es decir, generar mecanismos que nos hagan dialogar de manera directa entre personas productoras y personas consumidoras bajo enfoques solidarios o bajo enfoques que den un mecanismo de transformación no solo de la producción misma, sino que también de la forma en la que consumimos. Eso es bien importante, bien importante. Tú puedes tener reuniones con miles de productores, pero si tú no concientizas a consumidoras y consumidores sobre su rol en el mercado, y si nosotros seguimos privilegiando lo que viene de aquí, allá, acullá, etcétera, que es nuestro derecho, etcétera, entonces, de todas maneras, tenemos un ejercicio de incentivo a la producción nacional que no va a tener el eco donde debe quedar. Las transformaciones culturales son más lentas. Entonces, eso yo lo veo a mediano o largo plazo. Y empezar a dejar de dar vueltas sobre las mismas crisis que nos convocan a nosotros que tenemos el inmenso privilegio de hablar en relación con lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional, pero también con el compromiso de transformar un poquito, trabajar en organizaciones tantos años no puede ser, digamos, sinónimo de mantener con un discurso similar todo el rato. Hay que sacar ya la bola del estadio, como dicen en materia de deporte. Ya basta demasiado. Sí, no, creo que la manera de ir concluyendo. El viraje se hace necesario. No sé si el gobierno va a consultar, no va a consultar. El punto es que está servido sobre la mesa el gran problema, la gran crisis que estamos viviendo en materia social, en materia económica. Y esto yo lo quiero decir sin ánimo de ideologizar el tema. Es un tema político, sin duda alguna, porque estamos hablando de aspectos sociales, de aspectos de carácter económico. Estamos hablando de la alimentación de nuestro pueblo, de eso estamos hablando. Entonces, ante esta situación se requieren respuestas contundentes, medidas inmediatas. Está bien que se trate de sostener y de mejorar el precio del gas propano, pero bueno, estamos viendo lo otro. Nosotros como CDC, por ejemplo, hemos creído que es importante acercar la producción al consumidor final. Que tenemos la iniciativa que se llama Consumo lo que produzco, donde a través de los pequeños productores acercamos esa producción a los consumidores finales con precios justos y precios adecuados. Si uno observa y analiza el sistema alimentario salvadoreño, uno de los grandes problemas que tiene precisamente la población es el acceso a esos alimentos. Entonces hay que cambiar, hay que transformar la matriz productiva de carácter nacional, hay que invertir los recursos. No nos podemos quedar bajo un discurso de decir nuestros productores y nuestras productoras ya no quieren sembrar. Bueno, si no quieren sembrar, entonces ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Entonces, se necesita la producción de carácter agropecuario, pero también se necesita mejorar las condiciones de nuestra población, de nuestros consumidores y consumidoras en el área urbana, en el área metropolitana, en estas grandes urbes. Por ejemplo, puse en concreto el tema del precio del pasaje. ¿Qué medidas o qué acciones se están haciendo sobre eso? Ahí es donde me parece fundamental que el gobierno debiera de analizar las medidas de carácter contundente para la protección de la familia salvadoreña. Algo chiquito, sí, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es uno de los grandes pendientes que tenemos. ¿La Asamblea la tiene esta ley? No se aprobó. Se archivó. Y además, bueno, qué bien, porque vamos a tener acá unos diputados de la fracción. O sea, sí, eran como 9 leyes. Hubo un ejercicio de hacer 9 leyes que encierran el concepto de seguridad alimentaria. Después se hizo un ejercicio de hacer una sola propuesta, ¿verdad? Esa propuesta fue un proceso incluso de debate profundo alrededor que nunca se materializó y que, a ver, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria es de rigor discutirlo en el país desde hace rato ya. Ahí hay otra tarea sobre la mesa. Entonces, a ver, otro mensaje. En vez de comisiones que hagan un gran ruido alrededor de que
quién es el bueno, quién es el malo. Alimento, gente, alimento. Necesitamos regular sobre el tema de la alimentación. Y no está pasando. Y el agua definitivamente, y reconocimiento de la alimentación. Dejar en claro que lo que está pasando no es producto per se de lo que como gobierno está haciendo. Lo quiero dejar un poco en claro para evitar en su momento esa constelación de reacciones que hay. Aquellos que no entienden que análisis como estos versan sobre ver las posibilidades de ser propositivos. Ernesto, pero no te disculpes. No, en el sentido de que, en el sentido de poder llevar a cabo. Que está bien que la gente oiga también lo que significa hacer propuestas como las que este día, de alguna manera, desde el lado de ustedes se está haciendo. Yo les agradezco, en honor al tiempo, el que nos hayan permitido conversar sobre este tema. Seguramente esta situación no vaya a desencadenar más o mayores, digamos, como consecuencias graves a nivel económico, para poder seguir desde luego tratando y viendo el ángulo desde la perspectiva de ustedes. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado, Daniela. Muchísimas gracias, Ernesto, un gusto haber compartido el set con Naila y un cordial saludo a todas y todos ustedes que nos han sintonizado. Naida, en igual, gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Gracias, Ernesto. Que sea útil es lo único que uno pide, ¿no? Que caiga en semilla en tierra fértil. Ok, vámonos entonces a despedir esta primera parte del programa. Cuando regresemos estarán con nosotros 2 diputados de la fracción del partido Nuevas Ideas, Ana Figueroa y Walter Alemán. Estaremos hablando acerca del trabajo legislativo y algunos aspectos puntuales relacionados con el avance de la consulta del voto en el extranjero, que es un tema importante para todos aquellos salvadoreños que nos están, hermanos salvadoreños que nos están sintonizando, ¿verdad? Este y otros temas cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos desde luego en programación, llevándoles a ustedes siempre los análisis pertinentes de temas que subyacen la necesidad de conocerlos, no solo desde el punto de vista de un ángulo, sino también de varios ángulos que conforman nuestra sociedad. Quiero dar la más cordial bienvenida a 2 diputados de la fracción del partido Nuevas Ideas, a Ana Figueroa. Bienvenida, gracias por acompañarnos, diputada. Buenos días, Ernesto. Gracias por el espacio. Es un placer estar aquí de nuevo y bueno, un saludo a todos los salvadoreños que están desde tempranito pendientes de este programa. También saludo a Walter Alemán. Bienvenido. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ernesto. De verdad que es un placer estar contigo y gracias por el espacio. Yo te he seguido en las redes sociales y veo tu programa y de verdad que admiro tu trabajo que realizas. Y un fuerte saludo para la población salvadoreña que día con día está pendiente de tu programa, Diálogo con Ernesto López, y también a nuestra diáspora que les informamos que íbamos a estar esta mañana contigo y nos manifestaron que van a estar pendientes de esta programación. Qué bueno. Y gracias por tus palabras. La verdad que la honra y gloria a Dios y para el público que siempre nos ha acompañado a lo largo de esta trayectoria no muy corta, 33 años de estar en televisión. Excelente. Así es que muchísimas gracias por tu palabra. A ver, a propósito, hablando de la diáspora, recién visitaron varias ciudades en Estados Unidos, hubo reuniones y uno de los principales objetivos, entiendo, es lograr concretizar un proyecto que tenga que ver precisamente sobre ese mecanismo de cómo ejercer el voto en el exterior. Cuéntanos un poquito de la experiencia que se recoge. Estuvimos hace unos días en el DMV, eso ya así traducido es el Washington DC, Maryland y Virginia. Son 3 estados que están muy cerca y precisamente por eso siempre se les tiene así como que el nombre en conjunto. Tuvimos varias reuniones, entre ellas, por ejemplo, tuvimos una reunión de trabajo muy productiva con nuestra embajadora Milena Mayorga en la embajada nuestra en Washington para tratar temas que tienen que ver con la diáspora, cómo nosotros podemos ayudarles. Uno de estos temas fue el voto en el exterior, por ejemplo, y ahora que ya formo parte de la Comisión de Reformas Electorales, te voy a comentar que estamos en un proceso de consulta. Nosotros aprobamos en el Pleno Legislativo la Ley Especial de Sufragio en el Exterior, que le da el derecho a esa diáspora que por años ha estado invisibilizada, que ha estado olvidada, que ha sido ignorada, y ahora ellos van a poder ejercer su voto. En los 12 años que yo estuve fuera del país, yo no pude ejercer mi voto precisamente porque esa ley que existía no te daba las facilidades para poder ejercer tu voto de manera más adecuada.
Entonces yo tenía que venir a El Salvador para poder ejercer mi voto, tenía que venir a El Salvador para poder renovar mi DUI, por ejemplo, cuando se me vencía. Gracias a Dios yo tenía la oportunidad de hacerlo, pero hay muchos salvadoreños, miles de salvadoreños que no tienen esa oportunidad. Entonces nosotros estamos haciendo todo desde la Asamblea Legislativa para poder acercar todos estos servicios a nuestra diáspora y poder darles una ley que de verdad les garantice el derecho a votar. Ahora nosotros estamos en un proceso de consulta precisamente para que sean ellos los que elijan la forma en la que ellos quieren votar. Que es ahí donde está, como quien dice, la parte más medular de todo esto. La ley al fin ya está, todas las proyecciones, pero lo que hay que ver es el mecanismo. Quiero recalcar o manifestar, ambos han pertenecido a la diáspora, ¿verdad? Correcto. Ambos conocen muy bien lo que se siente estar de una forma casi aislada, sabiendo que tienes algo que aportar en el país. Y es precisamente por eso que ambos creo que tuvimos la misma experiencia de estar allá, de ser olvidados, de no sentirse nunca incluidos y de ver que el presidente Nayib Bukele fue el primero y el único que ha incluido a la diáspora, que ha escuchado a la diáspora. Imagínate, por ejemplo, abrir a un partido político para que la diáspora pueda afiliarse. Yo me afilié estando en Brasil. Entonces esto te dice de la apertura que tiene el presidente Nayib Bukele y de la importancia que le da a la diáspora. Reconoce la importancia que tiene no solamente por las remesas, que valga decirlo, llegan al 26% del Producto Interno Bruto, pero la diáspora es mucho más que eso. La diáspora es mucho más que sus remesas, que obviamente son importantes, pero tenemos que también reconocerles sus derechos. No podemos decir que la diáspora es importante solo porque manda dinero y olvidarnos de que ellos también siguen siendo salvadoreños y que siguen siendo sujetos de derecho como cualquier otro salvadoreño. A ver, vamos a ver, diputado. Bueno, tú eres, Ana, eres la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí. Walter está también en la comisión como relator, ¿verdad? Sí. Estás como relator, ¿verdad? Conocen muy bien también esta parte. Efectivamente. Cuéntanos un poquito, siempre en consonancia con el tema de la experiencia que recoge el espíritu de la ley y verdaderamente cómo concretizar que ese sueño que toda la vida tuvo la diáspora de votar, lo pueda hacer a partir de un mecanismo ya definido, obviamente transparente también, porque ese es uno de los puntos medulares que si lo vemos desde la crítica o de la observancia que hace la oposición, es saber que tiene que ser un mecanismo confiable, de la cual todavía no se tiene concreto nada. Efectivamente, Ernesto, de verdad que para nosotros, para mí es un orgullo ser representante de la diáspora como la doctora Ana Figueroa, porque nosotros sabemos ese tipo de abandono y nosotros estamos comprometidos grandemente con los salvadoreños y con el departamento que orgullosamente represento, que es La Libertad, y también con aquellos salvadoreños, Ernesto, que fuimos abandonados por gobiernos anteriores. Entonces nosotros, el 14 de septiembre fue un día histórico para el pueblo salvadoreño por nuestra querida diáspora, porque saldamos una deuda que por muchos años no se le había tomado en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Ya que gobiernos anteriores sí tenían una ley, pero una ley a su medida, en el cual solo le permitía a cierta cantidad de salvadoreños poder participar, poder elegir a los próximos líderes. Y sí, una de las grandes críticas que tenemos de mucha de la oposición, del 3%, sí, pero ellos se fueron del Salvador, ellos no tienen que ni opinar, ni tomar, ni decir nada de los temas que pasan en el país, porque ellos se fueron y ya prácticamente abandonaron el país, pero no saben las situaciones en que estos connacionales, como tu servidor, salieron del país. Lo hicimos de una forma que tuvimos que abandonar por muchas situaciones. Entonces nosotros regresamos a cumplir, a estar de cerca con esta diáspora, porque solamente los utilizaban, los llamaban salvadoreños de segundo grado. Y para nosotros no son ni segundo, para nosotros es una prioridad, tanto como para el presidente Bukele, para esta nueva asamblea, para nosotros nuestra diáspora es prioridad. Y les agradezco de verdad por tomarse el tiempo de hablar estos temas, y ya que no los habíamos visto anteriores, de darle la importancia, tal vez para algunas personas decir, es el voto en el exterior, pero trae una logística tan inmensa, son más de 3.5 millones de salvadoreños que se les está tomando en cuenta. Y no solamente en eso, sino que se les está
también tomando en cuenta lo que es el voto pasivo y activo, tomando en cuenta de que puedan postularse para las próximas elecciones, tanto alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa, diputados del Parlamento Centroamericano. Alcaldes pueden participar también, según la ley de manera individual, ¿verdad? Sin partido. Sí pueden participar, pero... O sea, hay candidaturas no partidarias, ¿verdad? Hay candidaturas no partidarias, pero ahora nosotros les hemos abierto las posibilidades, y otra de las cosas también que los connacionales van a poder elegir a sus próximos líderes de sus municipios, del diputado de su departamento, diputado del Parlamento Centroamericano, para que tú veas la diferencia. Y con esta visita que nosotros hemos realizado al DMV, es muy importante aclararle a la población salvadoreña que nuestras visitas siempre han corrido con nuestros propios gastos, ya que la oposición siempre se presta. Yo sé que... Y hubo conocimos cierto conatos de reclamos de otros grupos salvadoreños tras la visita de ustedes también. Es la minoría, es como 5 pelones que estaban ahí, podemos decirte 5 pelones queriéndose manifestar. Vivimos en un país democrático en el cual tienen la libre de expresión, al igual que en Estados Unidos, que residí por 19 años. Y de verdad que me siento honrado porque sí viví el sueño americano. Fui gerente de una de las aerolíneas más prestigiosas en San Francisco. Trabajé para Air France, KLM, Lufthansa. Entonces para mí ha sido un gran reto seguir trabajando, y lo hacemos de verdad orgullosamente. Así es que por eso estamos aquí. Sí, aquí hay algo que a mí me gustaría agregar, sí, Ernesto, y es con respecto a los datos que el diputado Walter Alemán estaba brindando. Y es que de los 3.5 millones de salvadoreños que residen fuera de las fronteras, únicamente 6.000 pudieron empadronarse. Y de esos 6.000 empadronados, únicamente 3.000, más o menos 3.000, pudieron ejercer su voto. Y esto te muestra la burocracia que existe o que existía a la hora de querer ejercer el voto las por la trabas diáspora, que se ¿verdad? tenían directamente. Exacto. Bueno, Entonces, burocracia precisamente es lo mismo, por todas esas cosas que la diáspora se dice, ok, pero está este obstáculo, el otro, tengo que perder tanto tiempo, me sale tan caro ejercer mi voto, entonces mejor desisto. Entonces ahora es precisamente eso lo que estamos intentando cambiar. Mira, ¿y qué respuesta le dan ustedes porque a mí me corresponde colocar las piezas sobre la mesa para entender y comprender mejor este tema? Aquellos que en algún momento dicen, bueno, y el que está en Estados Unidos verdaderamente tiene el derecho de votar, magnífico, pero de decidir lo que en el país, y en el país están viviendo cosas que a lo mejor no lo son. ¿Qué respuesta le dan a ustedes a ese? Sí, suena un poco extraño cuando le dices a un salvadoreño que vive fuera del país, bueno, tú no tienes derecho a estar aquí, tú no tienes derecho a opinar lo que pasa aquí. Sí, a mí me lo dijeron muchas veces, tú no tienes derecho a opinar de lo que pasa aquí, tú no tienes porque derecho. Porque no estás viviendo el diario vivir. Entonces, se le tenía a la diáspora así como que, ok, tú perfecto que estés afuera, mándame las remesas, pero hasta ahí. Yo no te voy a reconocer los derechos civiles o políticos a los que tú, digamos, necesitas o tienes derecho. ¿Sí? Entonces, es un poco problemático el tratar de ver a un salvadoreño en el exterior como alguien que ha perdido sus derechos. La misma Constitución nos manda que el gobierno debe velar por todos los salvadoreños y no hace una excepción de si estás dentro o fuera del territorio nacional. Entonces nosotros simplemente estamos... No tiene validez ese argumento, exacto, esa parte un mandato de constitucional, de velar por todos los salvadoreños. Sociológicamente, en los estudios que hemos tenido, Walter, en el pasado, obviamente muchos sostienen, y yo creo que cualquiera es de ese pensar, de que salvadoreños somos todos. Y hay experiencias en el mundo de todos los salvadoreños, estén donde estén, votan por su país. Y creo que es una de las más grandes deudas. Te doy la palabra cuando regresemos para ver algo en concordancia de ese punto. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:33 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos conversando con Ana Figueroa, diputada del Partido Nuevas Ideas y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pertenece también a la Comisión de Cultura y Comunicación y Educación. También estamos hablando sobre temas relacionados con el voto en el exterior. Walter Alemán, que también pertenece a la Comisión de Cultura y Educación, es relator de Relaciones Exteriores y también de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. A ver, Walter, había que darte la palabra también con relación
a esos aspectos que rodean la discusión sobre el papel fundamental que juega la diáspora, no solo desde el punto de vista del aporte que da, que es muy significativo en el tema de remesas, sino también del efecto per se de ser salvadoreño aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Efectivamente, Ernesto, tienes a dos grandes ejemplos acá, dos salvadoreños que hemos salido adelante y siempre hemos sido de las personas que pone el pecho por nuestro país, que siempre nos ha interesado la coyuntura, lo que sucede en nuestro país, y aparte de estar aportando a la economía en El Salvador, pues siempre hemos estado pendiente. Salimos del Salvador en su momento, pero El Salvador jamás salió de nosotros. Siempre hay algo que nos recuerda, tenemos familiares acá. De hecho, casi la mayoría de mi familia vive en Estados Unidos. Ahora soy yo el que me regresé a El Salvador, pero de verdad que tengo un gran compromiso con esta nación de poder trabajar, de hacer las cosas correctas, de hacer lo justo, de hacer lo necesario. Así es que es algo que no se le había dado la importancia a esos salvadoreños. El día de ayer estábamos en una entrevista y alguien nos dijo, bueno, se fueron del país y ¿por qué tienen que opinar y por qué tienen que tomar decisiones? Es importante el sentir del pueblo salvadoreños. Lo pudimos ver manifestado en varias ciudades que tu servidor ha podido visitar. Estuvimos en Los Ángeles en una concentración de apoyo al presidente Bukele. Fue algo tan orgánico que la sociedad civil, esos salvadoreños que aman a su país, se organizaron y llegaron una cantidad de salvadoreños que no necesitábamos transportarlos como lo hace la oposición en estos tiempos. Solamente ellos llegaron por su propia cuenta y así sucesivamente. Pronto estaremos visitando la ciudad de Atlanta y lo estamos haciendo de una forma comprometidos con ellos. No estamos en campañas quiero dejar muy claro, sino que queremos tener ese acercamiento con la población, escucharlos. Hay muchas propuestas, Ernesto, que nuestros connacionales te comparten para que nosotros las podamos ejecutar, pero propuestas que van a venir a beneficiar a la población salvadoreña. Por ejemplo, más allá de lo del voto, que ya lo hablamos, porque es importante, y he venido estos días colocando el tema de que hace un año el partido al que ustedes representan alcanzó desde luego y rompió el esquema del tradicional momento de correlaciones que tuvo el país de fuerzas políticas, tienen una mayoría. ¿Qué otros esquemas a un año de esa página que se escribe con esa llegada de ustedes se ha logrado y se perfila para beneficio de la diáspora? Bueno, el interés de nuestros empresarios salvadoreños de poder venir a invertir, eso va a generar más fuente de trabajo. Hoy sí hay un interés porque hay un gobierno que lo está respaldando. De hecho, el día de ayer estuvimos reunidos con unos compatriotas salvadoreños que están casados con colombianos, que están casados con otras nacionalidades, mexicanos, y que tienen el deseo de venir a invertir. ¿Por qué por qué están pensando en El Salvador? Hoy por hoy nuestro país está en el centro, está en la lupa de todo la gente a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hemos cambiado lo que tú mencionaste, un esquema en el cual tenemos la mayoría de diputados y cada decisión que hacemos en ese salón azul vamos pensando siempre en beneficiar a la población salvadoreña. El 1 de marzo cumplimos 10 meses de haber tomado posición y de verdad que hemos realizado el trabajo, hemos presentado leyes que en gobiernos anteriores, 30 años estuvieron, no se pudieron dar. Nosotros fuimos testigos de todo ese tipo de que no hacían los gobiernos anteriores. Encontramos leyes por más de 20 años que nunca se dictaminaron a favor del pueblo salvadoreño, y es por eso que nosotros estamos acercándonos a la población, así como hacemos el trabajo territorial el fin de semana, que nos lanzamos en nuestros municipios del Departamento de la Libertad que orgullosamente represento. Así lo vamos a hacer en el exterior porque tenemos el compromiso de estar cerca de estos connacionales. A ver, ¿satisfecha en este primer año, ¿no?, de ejercicio legislativo? Claro que sí, yo creo que ha sido
unos meses súper productivos para nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores, en este caso, y como Asamblea Legislativa también. La producción legislativa que nosotros hemos tenido realmente ha superado por mucho las anteriores, digamos, en muy poco tiempo. Y esto es porque nosotros realmente estamos comprometidos con legislar para la gente. Imagínate, por ejemplo, desde el día de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, nosotros emitimos dictamen favorable para un acuerdo de cooperación con Italia. Y ese tipo de acuerdos, o sea, es un ganar-ganar. Acuerdos de cooperación con Italia. Y también Croacia. También. Sí, con Croacia, exacto. Eso fue aprobado en el Pleno Legislativo la plenaria pasada. Entonces, martes fue con Croacia, miércoles fue con Italia, que próximamente va a bajar el Pleno Legislativo, pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos trabajando de verdad por aquella cooperación internacional que viene a beneficiar a nuestro país. En el caso de la cooperación con Italia, por ejemplo, viene a ayudar al desarrollo del país en varios temas súper importantes, entre ellos cultura, educación, viene también temas súper bonitos como el cambio climático, agricultura, que a veces se nos olvidan porque hay otras prioridades, pero tenemos esos temas en la agenda, porque entendemos la que deben de ser ellos. de agenda en prioridad. Exactamente, agenda, ¿no? deberían cambio ser ahora climático, de prioridad. tema política ambiental. Exactamente, entonces ahora tenemos precisamente esa idea, esa filosofía de que estos temas deben ir de la mano siempre y que tenemos que tenerlos en nuestra agenda. Entonces, esta cooperación con Italia va en ese sentido. Nos van a ayudar, digamos, en materia de desarrollo económico y social, desarrollo humano también, que vienen de verdad a facilitar mucho. Y en el caso de, digamos, el caso de Croacia fue para que nosotros tomáramos en cuenta la adhesión de Croacia al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Entonces, esto nos abre, nosotros como salvadoreños, un mercado más al que podemos exportar nuestros productos. Y eso va en el mismo camino del presidente Nayib Bukele cuando él quiere dinamizar nuestra economía. En ese sentido, no puedo pasar por alto preguntarte, Ana, y como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿qué pasó con la propuesta que se hizo para poder establecer una especie de condena de lo que pasa en el caso de Rusia con Ucrania y que la Asamblea Legislativa no dio los votos? En su mayoría ustedes no dieron los votos para que eso sucediera. ¿Qué pasó? Claro que sí, mira, por Constitución le corresponde al presidente de la República pronunciarse sobre ese tipo de temas, dado que él es el que lleva las relaciones exteriores de nuestro país. Entonces, dado que a él le corresponde pronunciarse, entonces nosotros somos muy respetuosos de nuestra institucionalidad, de nuestra Constitución, y le vamos a dejar a él esta responsabilidad para que él escoja el momento más adecuado para poder hacerlo. Sí, pero esos fueron uno de los puntos que en su momento se manejaron, que no hubo un pronunciamiento, no lo hay. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensas tú, Walter? Mira, más allá de eso, también de lo que está pasando en ese contexto. Mira, toda guerra es bastante dolorosa, genera incertidumbre a la población y obviamente hay consecuencias no solamente para los países que enfrentan esta situación, como lo es Rusia, como lo es Ucrania. Europa del Este está pasando un mal momento y todos somos testigos de esto, lo que está pasando, y esperamos que pronto haya una salida por la vía diplomática para frenar este conflicto bélico que se está llevando a cabo. Es evidente de que la guerra trae consigo consecuencia económica. Lo podemos observar, que ha incrementado lo que es el combustible en nuestro país y alrededor del mundo. Estuvimos viendo que en Estados Unidos está caro, 6.55 parece que estaba hay un disparo el combustible en el país. Entonces no estamos exentos de sufrir este tipo de consecuencias, y la muestra de ellos es el alto costo del petróleo. Así es que nosotros sentimos y de verdad nos unimos a ese tipo de situación. Y como dice la doctora Ana Figueroa, pues le compete al presidente dar su aporte. A través de Relaciones Exteriores. Efectivamente. Dar su postura. Voy a aprovechar un poco en términos generales, detenerme un poco para analizar las consecuencias de un conflicto de esa envergadura frente a los efectos que puede tener en economías tan frágiles como la nuestra. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar desde la perspectiva y opinión que ustedes pueden tener siendo legisladores
lo conversábamos con sus antecesores en la primera parte del programa, sobre la necesidad de establecer algunos mecanismos bajo la creación de un comité de gabinete, llámese como pueda verse la figura. Lo importante es que, al igual que en experiencias pasadas, por ejemplo el caso de la pandemia del COVID, que se logró en algún momento contener por las medidas con antelación que se tomaron, igualmente tomarse. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Voy a hacer una pausa y regresamos para conversar sobre este punto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Históricamente la Asamblea Legislativa siempre ha sido un faro que, obviamente, más allá de su rol competitivo de formular, crear leyes, siempre está también con el avistamiento de las situaciones que pueden pasar y de crear o hacer recomendaciones pertinentes, como a raíz de este tema, en la cual les dije me voy a detener un poco sobre este conflicto, porque quieras o no, ahí están los efectos per se que ya está provocando. Walter decía muy bien el tema relacionado con el petróleo. Algunos agricultores están pensando en cómo podría afectar el tema de fertilizantes, que hay que aclarar que Ucrania es uno de los principales fabricantes de fertilizantes en el mundo, ¿no? Y muy efectivos. Y otros efectos per se que, a la larga, como decía alguien, ¿verdad? Allá un medio estornudo a nosotros nos da pues prácticamente una gran gripe. ¿Qué se puede ver? ¿Cómo se puede hacer algo o recomendar algo desde la Asamblea Legislativa, ustedes como legisladores, saberán? Sí, bueno, ya como tú lo estabas diciendo, cuando se da un conflicto internacional no afecta únicamente a los países involucrados, sino que afecta a otros vecinos, e inclusive llega mucho más allá del continente donde esto está aconteciendo. Y los casos que ustedes ya mencionaban, por ejemplo, el caso de el aumento de los precios del petróleo, que sigue y sigue en aumento, precisamente porque genera una crisis, ¿no?, en este tipo de mercados. Y lo, digamos, curioso es que nosotros venimos, y no voy a decir nosotros como El Salvador, sino nosotros como mundo, venimos de una pandemia que de verdad afectó la economía de todos los países. Y fue bien, nos golpeó mucho, nos golpeó muchísimo. Sin embargo, en el caso de El Salvador, nosotros hemos tenido un buen desempeño. El presidente Nayib Bukele ha sabido manejar esta situación, y muestra de eso es que el año pasado crecimos 10%. Y este año se perfila que podamos crecer un 3.2% aproximadamente, según las proyecciones de los organismos financieros internacionales. Entonces esto ya te da una buena idea del buen manejo que se está teniendo en cuanto a la economía. Las exportaciones del año pasado también aumentaron muchísimo, rompimos récord, y es precisamente en este sentido que nosotros desde la Comisión de Relaciones Exteriores estamos también trabajando por esa cooperación internacional que también viene a sumar a los esfuerzos de todas las entidades del gobierno que estamos enfocadas en precisamente generarle a nuestra población más oportunidades, una mejor economía que sea dinamizada, y así poder, por ejemplo, en el caso de la adhesión de Croacia al acuerdo de asociación, para poder nosotros acceder a otros mercados, que nuestros productores nacionales puedan abrir sus expectativas, encontrar un mercado nuevo, un nicho de aproximadamente 4 millones de personas a las cuales podemos exportar nuestros productos. Entonces, estas medidas acertadas en materia económica, digamos, no nos eximen de las secuelas ocasionadas por una guerra, pero nos preparan un poco mejor para poder afrontarla. Entonces, como Asamblea Legislativa, estamos buscando todas esas opciones para que nosotros podamos, por varios, digamos, por varios flancos, por decirlo así, poder dinamizar nuestra economía. Estamos también ayudando, en nuestro caso, hablando, por ejemplo, con la diáspora, con nuestros empresarios allá, que han sido muy exitosos, y así poder incentivarlos para que ellos vengan a invertir a El Salvador. Hay muchos de ellos que están súper motivados para invertir aquí en su país, y todos sabemos que cuando viene un inversionista, no solamente la ganancia es para él, es para todos. Genera empleos locales. Bueno, el presidente, tú lo mencionabas, ya anunció un paquete de medidas o de reformas. Son 52. 52 que buscan de alguna manera eliminar todas las trabas y volver el país incentivo, ¿verdad? Exactamente, son 52 reformas las que estamos esperando todavía. Entonces esto ya te da una buena perspectiva
del buen manejo que está teniendo el presidente Nayib Bukele y la visión que él tiene precisamente por esto, porque estamos enfrentando, no solo nosotros, sino a nivel internacional, una situación económica difícil y él está viendo de qué forma podemos ayudar entre todos a la población salvadoreña. Walter. Sin embargo, quiero abonar un poco lo que dice la doctora Ana Figueroa. El Salvador ha demostrado ir por el camino correcto de la recuperación económica, ya que ahorita estamos en post-pandemia, podemos mencionarlo, tras la crisis del COVID-19. Hemos sido reconocidos por el Fondo Monetario Internacional, Ernesto, por la gestión oportuna y eficaz de la pandemia del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional ha certificado que tendremos un crecimiento económico, como lo decía, del 3.2% durante el año en curso. Esas medidas acertadas en materia de economía no nos eximen de las secuelas ocasionadas por una guerra, pero nos preparamos. Yo sé que esta es una secuencia que tenemos. Nadie a nivel mundial estaba preparado para una pandemia, pero están tratando de lidiar con esta problemática y los países están saliendo adelante y no podemos dejar a un lado El Salvador. Y déjame decirte que lo estamos haciendo, por eso invitamos a nuestros empresarios salvadoreños exitosos, como lo decía la doctora, de que vengan a invertir a nuestro país. Yo sé que la embajadora Milena Mayorga ha traído una delegación de empresarios, no solamente salvadoreños, sino que de otros países, para que invitarlos para que vengan a invertir a nuestro país. Y como te lo decía en el bloque anterior, hoy por hoy El Salvador está siendo visto a nivel internacional como una de las mejores opciones de poder venir a invertir en nuestro país. Y es así donde vamos a ir recuperando esta crisis que ha venido a afectar no solamente al país El Salvador, sino que a nivel mundial. Hay unos factores también que se adhieren al tema de las medidas, que son los 10 impulsos económicos que el presidente también anunció. Hablaba de un proyecto de recuperación, el tema de la infraestructura de la escuela, por ejemplo, de las escuelas, que es un punto de honor para todo país, y ustedes mejor que nadie, que conocen bien del factor educación, que es sinónimo de desarrollo, debe de tener para el país. Exactamente. Bueno, la educación realmente ha sido aquí una deuda. Nos han heredado, gobiernos anteriores nos han heredado un sistema educativo que realmente es vergonzoso en cuanto a la calidad de educación, en cuanto a la calidad de la infraestructura de los centros educativos. Y a mí de verdad me enorgullece saber que el presidente Nayib Bukele tiene como prioridad la educación. Muestra de eso, por ejemplo, en gobiernos anteriores, la inversión en educación con respecto al presupuesto era más o menos un 3%. Ahora se tiene un 5.2%. Ha aumentado únicamente en el gobierno del presidente Nayib Bukele, y es precisamente por esa idea de que la educación es prioridad. Se entiende que, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, un alumno no puede aprender adecuadamente si no está en un lugar digno, si no está con unos pupitres adecuados, por ejemplo, para ellos poder estudiar, las instalaciones, las paredes, los techos. Y hemos visto que muchas de las escuelas están realmente en mal estado. Y es precisamente por eso que dentro de la Comisión de Cultura y Educación ayer emitimos dictamen favorable para que 2.000 escuelas, de las 5.000 escuelas, 2.000 escuelas puedan ser intervenidas, que se pueda realmente trabajar en ellas. Sí, vi esa reunión de la comisión que estuvo bastante también activa, ¿no? Bastante. Recibimos ¿Y qué pasó con la medida ministro, que presentó la diputada del Partido Arena, que no tuvo eco? Mira, ella realmente se mete en temas que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando realmente. Nosotros estamos tratando precisamente el tema de estas 2.000 escuelas. De las 5.000 hay 2.000 escuelas que no pertenecen al Ministerio de Educación, y esas son las que no se pueden intervenir precisamente por eso. Recibimos entonces al ministro de Educación y al viceministro también, para que pudieran exponernos, y no es tanto a nosotros como comisión, sino a la población salvadoreña, en qué consistía esta medida, cuál era la necesidad de intervenir esas 2.000 escuelas, y nosotros pudimos entenderlo porque precisamente hemos estado viendo la carencia que se ha tenido en muchas escuelas, y es una decisión imposible que tú como papá
que tenga una de estas escuelas cerca, decidas mandar a tu hijo a una escuela que realmente no es digna para tu hijo, para estudiar, que no tiene las condiciones mínimas, o que no vaya a estudiar, porque no existe la opción de que tú te puedas mover para otro lugar. Entonces queremos de verdad, en un esfuerzo articulado entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, poder ayudar a que nuestra educación, que nuestros niños realmente puedan estudiar con las condiciones mínimas. A ver, Walter, en reflexión final, porque el tiempo ya se nos agota, siempre en consonancia sobre ese trabajo importante de la educación para un país como el nuestro. Efectivamente, Ernesto, fíjate que quiero mencionarte algo, ahorita justamente que la compañera Ana estaba mencionando eso. Bueno, tú lo dijiste, el día de ayer se puso muy candente en la comisión, ya que la diputada de Arena estuvo manifestando algo que su gobierno habían hecho, que su partido habían hecho, pero déjame decirte de cómo se va despedazando este muñeco, o podemos decir este partido se va desboronando. Acaba de leer en las redes sociales que el diputado suplente de La Paz, José Jesús Villanueva Andrade, por el partido Arena, está renunciando a su partido. Entonces, tal como lo vimos, poco a poco se va desboronando este partido. Y lo más impresionante es que ellos quieren venir a dar un discurso de pureza, un discurso de que nosotros hicimos esto. Si ellos dejaron un legado, nosotros en este gobierno, o nosotros como nueva generación nos podemos ver en realidad si dejaron ese legado o no. Pero desafortunadamente no les queda, ya nadie les cree su discurso de compasión, un discurso que quieren llamar la atención, y lo hacen, pero estuvo Donato Baquerano, acaba de renunciar también, otro que estuvo por 20 años, así es que le hago allí un pequeño anuncio, ya que poco a poco están saliéndose del barco todos los miembros de Arena, como lo fue, bueno, como es el señor José Jesús Villanueva Andrade. Okay. Así es que, nada, agradecerte a ti por este espacio, por brindarnos un pequeño de tu tiempo también, Ernesto. No, gracias a ti y también a Ana, que siempre están disponibles, venir y conversar de estos y otros temas que sin duda alguna representan un hito en la historia del país a partir de la forma en cómo se está llevando a cabo y por supuesto la oportunidad que nos dan a nosotros de poder hablar sin ningún tipo de censura. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Ana. Gracias, Ernesto, gracias a ustedes, y dejarles quizás el anuncio de que próximamente estaremos en Atlanta, también en un conversatorio, no solamente para rendir cuentas de nuestro trabajo legislativo, sino también para escucharlos a ustedes, para escuchar sus necesidades y poder traer esos insumos a la Asamblea Legislativa y poder legislar acorde a eso. Así que ahí les dejo la invitación. Gracias por el espacio y gracias por estar pendientes. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy en nuestra programación. Los invito a que continúen con Arriba, mi gente. Sin duda alguna, ahí está también la energía que usted necesita para pasarla bien toda la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. De la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.